la guerra psicológica o la PSYOP. Estamos en plena guerra psicológica, es la guerra moderna, la guerra silenciosa, que además tiene otras cosas, pero la psicológica es muy, muy importante. Entonces vamos a ver en qué consiste, cuáles son las técnicas y cómo las podemos reconocer para hacer algo al respecto. Siempre se habla de los vencedores de las guerras en función de su cantidad de armas y de su poderío visible, pero dejan afuera una parte psicológica que es muy importante para el propósito de la victoria. Y es lo que normalmente se llama guerra psicológica u operaciones psicológicas, que en inglés comúnmente se conoce con el nombre de PSYOPs. Y son como engranajes esenciales en una guerra declarada abiertamente o en una guerra silenciosa, como lo que estamos presenciando. Y ni hablar de la guerra psicológica en la que estamos sumergidos. Y estas operaciones psicológicas representan una especie de propaganda compleja y planificada contra un objetivo específico, útil para oscurecer su inteligibilidad normal. Es decir, hacen uso de un proceso planificado de selección y difusión de información útil para dar forma a los objetivos, motivaciones y razones de un determinado grupo hostil, entre comillas, con el fin de cambiar su comportamiento. Lo estamos viendo todos los días. Es muy fácil poner ejemplos del día de hoy. Así que, bueno, todos ya se habrán dado cuenta de en qué consisten y cómo lo vemos fatalmente, pero de a miles por hora. Y los sectores para los que se pueden utilizar son muchos, porque esto viene de larga data y sirve para muchas cosas y como todo puede servir para lograr algo positivo o para algo negativo. También depende desde dónde se lo mire. Entonces, esto se puede utilizar obviamente dentro de teatros de guerra conocida, de guerra tradicional, de guerra civil, para reforzar la idea de legitimidad en las acciones propuestas por los gobiernos, por ejemplo, para influir en poblaciones extranjeras, para obstaculizar la propaganda organizada por el enemigo, es decir, el enemigo estaría haciendo exactamente lo mismo y esta vez sería una especie de defensa. En caso de apoyo a la población civil en campos de batalla o en campos en lugares de guerra, esa sería la parte positiva, podríamos decir. Y por supuesto aumentar las posibilidades de victoria en cualquier conflicto. Así que eso lo podemos analizar a lo largo de la historia, cómo se llevaron a cabo todas estas opciones y cómo hoy en día varias de ellas son las que están puestas en práctica, como el tema de legitimar las propuestas del gobierno y sobre todo, bueno, las posibilidades de victoria para aquellos que están llevando adelante todo este circo. Es lo principal, influir en las personas y en su comportamiento. Y tiene que ver con todo lo que venimos hablando en anteriores videos con respecto a la ingeniería social y demás. Esto ya es más específicamente de la guerra, pero es que estamos en una guerra. Y bueno, por lo que vimos en estas diversas aplicaciones, su función es esencial, sobre todo en estos días. Y este tipo de estrategias, que son sutiles, se convierten en parte integral de un conflicto. Y ya lo había dicho Sun Tzu en su Arte de la Guerra: someter a un ejército enemigo sin luchar es una prueba de habilidad suprema. Y vemos cómo los enormes esfuerzos que los gobiernos del mundo están realizando y profundizando en este ámbito es indicativo de una mayor coincidencia de sus efectos también como reductor de combate.
especialmente en la actualidad, donde la concepción común del mundo es menos proclive a aceptar sacrificios humanos de cualquier tipo. Con esto me refiero a guerras convencionales. Y entonces, como estamos hablando de todos hermosos estados democráticos que en cumplimiento de protocolos específicos tienden a organizar operaciones bélicas tipo pérdida cero, se llama, o este tipo de guerra silencioso. Entonces, estas operaciones psicológicas requieren un gran esfuerzo de planificación y no pueden prescindir del conocimiento de todas aquellas variables vinculadas al enemigo. Y como enemigo estamos hablando, muchas veces, y en este caso en particular, de la propia ciudadanía. Y estos conocimientos son útiles para poder condicionar sus intenciones y acciones. De hecho, solo una elección específica de los mensajes y medios más efectivos puede aumentar en gran medida el éxito de la misión establecida. Y para eso están los medios de comunicación, los medios mercenarios de comunicación. Y como ejemplo, para irnos un poco de lo que es la actualidad, podemos ver el uso que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Y el uso específico que hicieron los británicos a través de las lecciones de inglés que les ofrecieron gratuitamente a través de la BBC a las tropas nazis. Al parecer, a través de las palabras que fueron traducidas al inglés como "el barco se hunde", "eres débil, te quemarás, no cruces el canal", los contingentes militares británicos intentaron poner en la mente de los soldados alemanes la imagen de que en cuanto intentaran cruzar el canal, les prenderían fuego. De la misma importancia estratégica fueron los desalentadores mensajes transmitidos por la famosa radio Hanoi Hana a las tropas estadounidenses desde Vietnam del Norte. Bueno, hoy en día este medio, que es un poderoso medio, se sustenta en técnicas aún más sutiles, que hacen uso de complejas operaciones de lo que se llama psyops negras, capaces de condicionar el comportamiento del oponente a través de la emanación de mensajes transmitidos por fuentes engañosas. Es decir, se hacen creer que son enviados desde fuentes amigas, digamos, pero en realidad se esconden detrás de engaños directamente relacionados con los objetivos de la facción enemiga. Por ejemplo, durante la época del conflicto iraquí, las tropas estadounidenses hicieron pleno uso de estos mensajes a través de la estación de radio Tikrit. Este último, de hecho, aunque aparentemente dirigido por fieles iraquíes en apoyo de Saddam Hussein, fue en realidad pilotado por los estadounidenses para condicionar al mundo árabe a través de mensajes destinados a demostrar el debilitamiento del interés por la emisora de radio. Y vaya si lo estamos viendo hoy con la famosa desinformación, que es una operación aparte, la desinformación. Pero lo podemos relacionar con esto cuando vemos que aparecen noticias que aparentemente le dan la razón a, digamos, los disidentes, pero cuando uno lee bien entre líneas nos están colando muchísima información engañosa. Es decir, como saben que ese público no utiliza los medios masivos de comunicación y se maneja con medios alternativos, infiltran a los medios alternativos o directamente pasan una noticia absolutamente falsa como si fuera de un medio alternativo. O está mezclado y entre medio de una información que parece buena, que parece real, que parece darnos información real y no la que está manipulada, nos van mezclando conceptos o nos van poniendo ideas que en realidad forman parte del relato y están mezclados con la información veraz. Y entonces ahí, si uno no está muy atento, absorbe toda esa información y termina con una confusión total o creyendo que hay cosas que son ciertas cuando en realidad no lo son. Eso es lo que vemos hoy en día, es para llevar un ejemplo de lo que hoy en día es una PSYOPS con respecto al bicho.
Pero esto también pasa, y pasaba antes de la pandemia, con noticias que nos iban llevando, por ejemplo, cuando había algún atentado, de aquellos que se usaban tanto en una época con las famosas van blancas que atropellaban gente y nos iban llevando para moldear nuestro pensamiento, nuestra opinión sobre qué era lo que pasaba y hacernos creer que eso era exactamente así cuando eran banderas falsas y donde había actores de crisis. Entonces, eso es una PSYOP también. Después también tenemos diferentes informaciones que lo que quieren es distraer del problema, como estamos viendo también muy a menudo, en donde tiran cosas que parecen muy importantes o en donde hay que poner el foco de atención porque son cosas graves, pero que en realidad están inventadas o están infladas para que corramos nuestro foco de atención de lo verdaderamente problemático. Y a veces se hace cuando sucede un hecho policial, que aunque sea real, los medios están día y noche con el mismo suceso y arman toda una novela alrededor de eso, cuando normalmente solamente darían la información y a otra cosa, pero cuando tienen que tapar algo que está pasando y que realmente nos involucra a todos y que nos perjudica a todos, empiezan con esa noticia, la estiran durante días y empiezan a irse por las ramas y a hacer toda una operación que es una PSYOP también. Y como eso, bueno, miles de ejemplos que cada uno irá recordando, porque nos bombardean con ellas todo el tiempo, y sobre todo cuando hay cosas graves, desde cosas económicas, problemas de salud, como está pasando ahora, cuando quieren implementar cosas, leyes, quieren modificar alguna cuestión, bueno, cuando se tiene que mandar alguna burrada para perjudicarnos, siempre salen estas cuestiones para que nos distraigamos con eso. Y así nos van llevando. Eso le sumamos la ingeniería social y bueno, y la desinformación y demás, y claro, la confusión es total y plena, y cada uno tiene una versión del día a día, porque depende de cómo lo pueda filtrar y de lo que se entere. Casi que lo mejor es estar absolutamente aislado en un punto, porque uno termina cansadísimo de estar todo el día recibiendo un bombardeo por un lado, tratando de sacar, de desmenuzar cuál es la información real de la que no lo es, en dónde nos están queriendo distraer, qué nos están queriendo colar. Entonces uno termina con un estrés que también les sirve a ellos y también es una de las cosas que buscan. Entonces a veces es muy bueno desenchufarse de todo y manejar apenas un poquito de información de la necesaria para no incurrir en algún problema mayor, pero a veces es bueno parar, dejar de leer todo, es decir, lo masivo y lo alternativo, limpiar un poco la mente para después ir de a poquito otra vez, porque llega un punto en donde nos marean, porque esa es la idea. Y entonces esas son las PSYOPs que empezaron como algo para utilizarse en el campo de batalla estratégicamente y entre los bandos beligerantes y en cuestiones militares, pero después, como todo, se llevó al plano civil. Y sobre todo en estos momentos en donde guerras tradicionales solamente quedan en algunos lugares del planeta, pero en la parte llamada civilizada, occidental y democrática, eso ya no se puede llevar a cabo de esa forma, entonces utilizan esta. Y eso ya se dirige a toda la población, no es solamente entre cuestiones de bandos militares. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Eso es una guerra psicológica en donde
por supuesto cuentan con el estudio que hicieron durante décadas de la psiquis humana, de cómo piensa cada grupo, cada país, dentro de cada país, cada ciudad o cada región. Y también, bueno, lo estratifican por edad, por sexo, es decir, lo tienen muy estudiado. Para eso existe la ingeniería social y vemos cómo todo está relacionado. Entonces los datos los tienen como para poder desarrollar este tipo de operaciones. Y es muy difícil que se equivoquen. Lo único que se les puede escapar es siempre aquella minoría que algo raro ve y que al menos, por lo menos, para la pelota diciendo esto acá es raro, por lo menos, aunque uno no pueda ver más allá de lo que está viendo, pero ya nota que hay algo que no cuadra. Pero bueno, nadie es inmune a esto, sí puede estar en alerta y es lo que tenemos que hacer, estar siempre en alerta con estas PSYOPs que incluso a veces se disfrazan de cuestiones filosóficas, de teorías, por ejemplo, ahora está el tema de la desclasificación OVNI, y eso es una gran PSYOP. ¿Para qué? Para que estemos mirando eso, nos olvidemos del resto, y sabemos que lo que nos van a decir va a ser algo que no se podría decir que sea un 100% mentira, pero sí que va a ser una gran manipulación, porque lo vienen anunciando con bombos y platillos después de haberlo negado toda la vida, y es el mejor momento para tirar esto, para que además se genere entre los que quieren saber y que están muy interesados en el asunto, es una gran expectativa, y para los que no creen, para poder también discutir y rebatirles a los otros. Entonces, esa es una de las grandes PSYOPs que nos tienen preparadas para estos tiempos. Porque sabemos que el Pentágono no da puntada sin hilo. Y esto, ya por lo que se vio, lo poco que se vio, que se filtró de esas imágenes, que es un gran circo también. Entonces, bueno, funcionan así. Y ahí están, para sumergirnos más en la confusión, en el estrés. Entonces, cuando vemos algo raro que parece medio tirado de los pelos, dejarlo de lado. Y si no vemos nada raro, también es raro, porque estas cosas siempre pasan. Entonces, no darse cuenta que hay alguna PSYOP dando vuelta es indicativo de que nos están pasando por encima. Entonces hay que ponerse a analizar qué es lo que nos están transmitiendo los medios, todos los medios, los masivos y los alternativos, para ver en dónde nos están queriendo atrapar. Porque esto es algo constante y no nos olvidemos que estamos en una guerra silenciosa, con lo cual todas las técnicas posibles van a ser utilizadas, sobre todo esta. Entonces, que no haya ninguna en acción también es síntoma de que se nos está pasando de largo. Bueno, ahí estamos, víctimas de la guerra psicológica. Desde ya hace mucho, pero hoy por hoy es tremendo. Entonces, conozcamos estas cosas como venimos conociendo tantas otras en otros videos, que no es ni para entrar en pánico, ni para, bajonearse con las cosas que uno escucha, sino simplemente saber qué están haciendo, qué nos quieren hacer, cómo juegan con nuestras mentes para luchar un poquito, poner un poco de resistencia por lo menos y que no se salgan con la suya al 100%.